El día de hoy en álgebra veremos factorización y productos notables. Hay que entender por producto notable que es el resultado que se obtiene de una multiplicación de expresiones algebraicas sin necesidad de realizar la operación misma y que puede generalizarse en estructuras específicas. La factorización es una técnica que consiste en expresar una estructura algebraica en factores. Es encontrar dos o más factores cuyo producto de ellas da como resultado la expresión original. Dado que que son estructuras generales, se clasifican en casos especiales, sin que esto implique que sean únicos. Puede haber tantos casos como formas de análisis existan. En este video analizaremos los casos más esenciales, tomando en cuenta que no son los únicos. En el primer caso y el más básico veremos el factor común. Este caso consiste en extraer los elementos en común que se encuentran en un producto notable con su menor exponente. Un ejemplo o una fórmula, ya que la mayoría de casos o todos los casos cuentan con su fórmula, es la siguiente. Noten que está multiplicando A por B y sumándose la multiplicación de A por C. El factor común en este caso es A. Entonces A irá a multiplicar la suma de B más C. Vemos que este es un producto notable. ¿Por qué? Porque esto se nota que a la hora de multiplicar estos dos factores obtenemos este producto. Y esta sería la factorización, porque este es el resultado o hecho los factores de este producto. Veamos un ejemplo. Vamos a desarrollar esta parte. Sería 3x al cuadrado por y menos 9x a la 5y al cubo. Si se dan cuenta, el factor común o el máximo común divisor sería el 3 entre estos dos números, el 3 y el 9. Entonces, por eso es que tenemos acá 3 como un máximo común divisor. La x es común en ambos, por eso tenemos x y con su menor exponente. Entonces, este tiene exponente 2 y este tiene exponente 5, por eso es que colocamos exponente 2. Luego la y también es factor común, es común en los dos, entonces utilizamos el de menor exponente, en este caso es este y elevado a la 1. Todo esto multiplicado por un número que a la vez, cuando esta multiplicación se haga, obtengamos este producto. Entonces, miremos, si multiplicamos 3 por 1, obtenemos este 3. X al cuadrado y por 1, obtenemos el x al cuadrado y. Si se dan cuenta, esto por 1 sale esto, más por menos da menos, 3 por 3, 9, x al cuadrado por x al cubo. Noten que aquí sería suma de los exponentes, sería x a la 5. Y por último, y por y al cuadrado, y al cubo. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. El máximo común divisor entre 15 y 55, nos damos cuenta que es 5, y si se dan cuenta tendríamos acá un número que se puede dividir entre 5 y acá un número que se puede dividir dentro de 5. Entonces, por eso es que colocamos 5. Las letras, en este caso X, este las tiene, pero este no. Entonces no es una letra común. Por eso es que no lo colocamos en el factor común. La Y sí es común. Su menor exponente es 3. Por eso es que tenemos Y a la 3.
Z es común, su menor exponente es 1, por eso es que colocamos Z a 1. Y buscamos por qué número tengo que multiplicar el 5 para llegar al 15, pues entonces por 3. ¿Por qué número tengo, cuántas Y me hacen falta para llegar a este Y3? Pues ya tenemos la Y, por eso es que no aparece. Pero me hace falta una Z, porque tengo acá Z al cuadrado y aquí solo Z. Entonces por eso es que aparece aquí la Z. Y necesitamos una X al cuadrado. Por eso es que aparece aquí X al cuadrado. Entonces, a la hora de multiplicar 5y al cubo z por 3x al cuadrado z, obtenemos el 15x al cuadrado y al cubo z al cuadrado. Misma historia con el 5y a la 3z. Para obtener el 55 necesitamos un 11y. ¿Por qué? Porque z ya está acá. Entonces solo faltaría una y más, porque aquí tienen ya el cubo. Y necesitamos llegar al y a la 4. Por eso es que aparece aquí la y. Esto que hicimos es factorizar. En el factor común, al contrario, desarrollar, o regresarlo, es un poco innecesario, porque a la hora de multiplicar estos dos nos va a dar este, pero comúnmente no es un producto notable como tal. El trinomio cuadrado perfecto. Este caso se genera al multiplicar un binomio por el mismo. Tiene las características que los extremos siempre son positivos y el término medio es el doble de la raíz cuadrada de los extremos. Su fórmula es la siguiente. Tenemos dos términos, puede ser sumados o restados, pero están elevados al cuadrado. Este tiene una bonita frase que podemos utilizar para memorizarlas, que dice el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Esto es cuando los términos se están sumando. Pero si los términos están restando, lo único que cambia es el término medio o el término de en medio. Des en cuenta que siempre sería el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Veamos que esto sería la factorización y esto sería entonces un producto notable. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos 2a como el primero de los elementos o el primero de los del binomio y el 3b el segundo del binomio. Todo esto está elevado al cuadrado. Entonces sería el primero elevado al cuadrado, 2a, el primero que sería 2a elevado al cuadrado, 2a por 2a sería 4a al cuadrado, más 2 veces el primero por segundo, sería 2 por 3, 6, por 2, 12, AB, porque tenemos una A acá y una B acá, más el segundo elevado al cuadrado, 3b elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9, y b por b, b al cuadrado. También podemos ver un ejemplo cuando los términos se están restando. El primer término sería 3x, el segundo término es 4. Note que este no tiene letra, no importa, sigue siendo un término. Tenemos que el primero elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9, x por x, x al cuadrado, menos, porque aquí tenemos un signo menos, 2 veces el primero por segundo, 3 por 4, 12, por 2, 24, x, porque tenemos una x aquí, más el segundo elevado al cuadrado, que este sería 4 por 4, 16. Si tenemos o detectamos que es un trinomio cuadrado perfecto, porque ambos los extremos corresponden a algo al cuadrado, y el medio
pues es el doble de la raíz cuadrada de los extremos. Si se da cuenta, entonces le sacamos raíz cuadrada al primero, sale el primer término, le sacamos raíz cuadrada al segundo, sale el segundo término. Y el término de en medio, pues indica qué signo es el que iría en medio de ese binomio. Diferencia de cuadrados. Otro de los casos bastante utilizados es el que se genera al multiplicar dos binomios con signos alternos. Una de las fórmulas muy básicas sería esta: a más b multiplicado por a menos b. Dense en cuenta que serían los mismos términos, solo que uno es sumado y el otro es restado. Tendríamos que el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Básicamente es bastante sencillo encontrar la factorización, porque sería la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo multiplicado por el mismo, solo que restado. El producto notable es bastante sencillo porque solo es de elevar el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado y restar esos dos términos. Veamos un ejemplo: 2a más 3b multiplicado por 2a menos 3b. Elevamos al cuadrado del 2a, me sale 4a al cuadrado. Elevamos al cuadrado del 3b, me sale 9b al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada a 4a al cuadrado, nos sale el 2a. Y si le sacamos raíz cuadrada al 9b al cuadrado, saldría 3b. Otro ejemplo, podemos ver este: x más 4, x menos 4, ambos se están multiplicando. Entonces el resultado sería el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Otro caso es el trinomio de la forma x al cuadrado más a más b, x más a por b. Noten que aquí buscamos dos elementos que sumados dan este número, el término en medio, y multiplicados dan el tercer término. Veamos, este caso surge de la multiplicación de dos binomios de la forma x más a, x más b, donde a y b son constantes. La fórmula sería la siguiente: siempre comienza con algo elevado al cuadrado, comúnmente es x al cuadrado, más algo que está sumado multiplicando a x y algo que está multiplicado. Noten que tenemos acá dos paréntesis. Yo siempre recomiendo abran los dos pares de paréntesis, escribir la letra que tenemos acá, solo que con su raíz cuadrada, en este caso x al cuadrado solo sería x, y pues buscamos dos números que multiplicados me den el tercer término y sumados o restados puede ser también que me den el segundo término. Veamos un ejemplo de este caso. Tenemos x más 4, x menos 3. Esto sería igual a el x al cuadrado más 7x más 12. ¿Cómo podemos obtener esto? Si tenemos este caso, nos damos cuenta que buscamos un término que comience con x, por eso es que ambos paréntesis comienzan con x, y buscamos dos números que multiplicados me den 12, miren, 4 por 3 es 12, y sumados o restados me den 7. 4 más 3 es 7. ¿Cómo sabemos los signos? Algo muy importante es entender que cuando estamos multiplicando dos números, si tienen signos iguales, me va a dar positivo. Por eso, esta multiplicación, si tiene signo positivo, significa que son signos iguales. Pero, si tiene signo negativo, este tercer término, significa que esto tiene signos diferentes. Y el término en medio me indica cuál es el signo de el número mayor. En este caso me está diciendo que es positivo el signo del número mayor. Y son
iguales los signos. Por eso es que ambos son positivos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá x al cuadrado más 5x menos 14. Note que buscamos dos números que multiplicados me den 14 y sumados o restados me den 7. 2 y 7 sería, me den 5. 7 y 2 serían multiplicados, dan 14. Y 7 menos 2 son 5. Pero ¿cómo sabemos los signos de estos? Simplemente aquí nos está diciendo que son signos diferentes y el signo del número mayor es positivo. Por eso es que se dan cuenta, tiene signos diferentes y el signo del número mayor es positivo, 7. Miremos otro ejemplo. En este caso, los dos signos son iguales y el signo del número mayor es negativo. Por eso es que ambos son signos negativos. Muy bien, tenemos que en este caso no es X, sino que es Y. Por eso es que en ambos paréntesis tenemos Y. Y des en cuenta que el número, dos números que multiplicados den 20 son 4 y 5. Y sumados y restados dan 9. En este caso, sumados, porque son signos iguales. Algo muy importante de esto es entender que si tenemos los dos paréntesis, simplemente es multiplicar este por este y obtenemos este. Multiplicamos el 4 por el 5 y nos tenemos el tercer término y sumamos estos dos y nos saldría el 9. Esta letra es la misma letra de este porque al final recuérdense que lo que estamos haciendo es una suma, por eso es que tenemos una y por ahí. Muy bien, noten algo muy importante, este caso es un caso muy parecido al trinomio cuadrado perfecto, pero no es igual en el último término, porque el último término en el trinomio cuadrado perfecto es algo que tiene una raíz cuadrada exacta. Pero este no tiene una raíz cuadrada exacta. 20 no tiene una raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Entonces eso nos puede servir para diferenciar el trinomio cuadrado perfecto de este trinomio o de este caso. Otro de los casos bastante utilizados es suma y resta de cubos. Este es bastante simple, pues este es un caso que surge de multiplicar un binomio de la forma a más b o a menos b por el trinomio de la forma a al cuadrado más ab más b al cuadrado o a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Por lo tanto, miremos este ejemplo. Este es simplemente una forma de obtener este caso. Es bastante sencillo porque noten que en su producto notable es algo elevado al cubo más o menos algo elevado al cubo. Entonces, lo primero, si le sacamos raíz cúbica, vamos a obtener este paréntesis, ¿sí? Le sacamos raíz cúbica a cada uno de los dos términos y obtenemos cada uno de los dos términos del primer paréntesis. Y multiplicamos el primer número por el mismo o lo elevamos al cuadrado, sale el primer término del segundo paréntesis. Este signo siempre les recomiendo colocarlo nada más el contrario a este otro signo que tenemos en el primer paréntesis. En este caso si es más, sería menos acá. Y el segundo término sale de multiplicar ambos términos, a por b, ab. Y el tercer término sale del segundo término, el primer paréntesis, elevado al cuadrado. Algo muy importante que hay que notar en este son los signos. Si los dos términos están sumándose, el primer paréntesis va a ir con suma, pero en el segundo paréntesis, el segundo término iría con una resta. Al contrario, si los dos términos en el producto notable están restándose, en el primer paréntesis irían restándose también, pero el término medio
del segundo paréntesis iría sumando. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos 125x a la 6, eso significa que es algo al cubo, porque 125 la raíz cúbica es 5, y 8 es algo al cubo también, porque 8, raíz cúbica de 8 es 2. Si se dan cuenta, está restando, por eso acá en medio tenemos un signo menos. Y 5x al cuadrado elevado al cuadrado sería 25x a la 4. Más, porque este es menos, por eso más en este caso. 10x surge del 2 por el 5, 10, x al cuadrado, x al cuadrado. Y el otro 4, pues surge del 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 nos da 4. Veamos otro ejemplo. Este 64x al cubo corresponde a algo al cubo, porque la raíz cúbica de 64 es 4. Por eso es que tenemos 4x acá. Y 27 corresponde a algo al cubo. Por eso es que tenemos 3. La raíz cúbica de 27 es 3. Elevamos el primer término al cuadrado, nos sale 16x al cuadrado. Menos, porque este término es más. Siempre recuérdese que utilizamos el signo diferente. Multiplicamos el primer término por el segundo término. 4x por 3 nos saldría 12x. Y por último tenemos el segundo término elevado al cuadrado, en este caso 3 por 3, 9. Uno de los casos bastante utilizados es el llamado cubos perfectos. Este caso surge de la multiplicación de un binomio de la forma a más b o de la forma a menos b 3 veces por el mismo, o sea, elevado al cubo. Dense en cuenta que tiene esta fórmula, esta forma de a más b elevado al cubo, o puede ser a menos b elevado al cubo. ¿De qué se trata? Este tiene una cancioncita también que podemos utilizar para memorizarnos, que dice el primero elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. No está tan difícil de memorizarse. Noten que es al inicio comenzamos con el primero al cubo y terminamos con el segundo al cubo. En medio sería siempre 3 veces el primero al cuadrado. Noten que primero estamos elevando al cuadrado el primero por el segundo. Y en el siguiente término sería 3 veces el primero por el segundo. Ahora es el segundo elevado al cuadrado. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos, note que está sumando. Hay que entender que si está sumando y está elevado al cubo, entonces sería el primero elevado al cubo, o sea 2x al cubo, sería 2 por 2, 4 por 2, 8x al cubo, más, porque aquí está más. Si esto fuera menos, entonces ese signo cambiaría menos. Noten que el que cambia a menos es el segundo término y el último término. Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado sería 2 por 2, 4 por 3, 4 por 3, 12. Y 12 por 3 es igual a 36 x al cuadrado, porque x es el que está elevándose al cuadrado, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sería 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, y 18 elevado a la 3 serían 54. X, porque simplemente lo estamos multiplicando nada más. Más 27 porque sería el tercero elevado al cubo. 3 por 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces tenemos, este sería su factorización. Un ejemplo con resta sería este. 2x al cuadrado menos 2. Todo esto está al cubo. Entonces recuérdese, el primero elevado al cubo, x al cuadrado por al cubo sería 2 por 3, 6, x a la 6,
menos, porque este es menos, el primero elevado al cuadrado por el segundo por 3. Entonces sería el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado por x al cuadrado sería 1 por 1, 1x. Por el segundo, ahí saldría 2x al cuadrado por 3. 2 por 3 es 6x a la 4, porque recuérdense que cuando elevamos este x al cuadrado, se multiplican los exponentes, 2 por 2 sería 4. Por último, tenemos que, no, por último no, sería el término, el tercer término, sería 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sería 2 por 2, 4, por 1, 4, por 3, 12, x al cuadrado, porque solo tenemos este x al cuadrado, menos el tercero elevado al cubo, sería 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Estos son la mayoría de casos más comunes. Recuérdese que estos no son los únicos casos, pero son los casos más utilizados. Gracias. Si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscribirse a mi canal, El Profe Cajas.